Sí, como bien vos lo decías, en primer lugar hay que celebrar la sanción de esta ley, la verdad que es positivo, porque un problema que generaba en la práctica, sobre todo en los casos de femicidio, ¿no? Que el marido asesinaba a su mujer, y después muchas veces en la práctica los jueces reconocían a esos padres la posibilidad de verlos y tener relaciones parentales, como dice la normativa. Entonces, bueno, ¿qué pasaba en la práctica? Se tenía que iniciar un juicio en el juzgado de familia para intentar lograr la guarda o limitarle la tenencia a ese femicida. Hoy el proyecto prevé que sea de modo automático. También el proyecto prevé, en los casos de femicidio agravado, el homicidio agravado por el vínculo, que es la relación de pareja, el homicidio agravado por el femicidio, que es cuando media violencia de género, en los casos de abusos sexuales y de lesiones gravísimas. Si esto es así y mi información es acertada, también deja fuera lo que es el femicidio vinculado. Eso que está en el artículo 80, inciso 12, estaría quedando afuera del proyecto. Yo al material que pude acceder no figuraba. Eso puede generar un problema y va a tener que ser modificada la ley seguramente. Y también cuestiono que no tenga las lesiones graves, que no esté previsto para los casos de lesiones graves y sí para gravísimas. ¿Y en caso de que atente contra sus hijos, en un caso de abuso? De abuso sexual también la ley lo prevé, y lo bueno que de modo automático se le quita de la responsabilidad parental a quien cometió ese delito. Es decir, no necesita hacer ningún proceso para obtenerlo. Entonces, Federico, esto para aclararlo, ¿no? Solo sucede en casos de femicidios, es decir, cuando el hombre atenta y ataca y comete el delito contra la mujer, pero no en el caso en el caso contrario, ¿no? En el viceversa, la mujer en ese caso no estaría perdiendo la responsabilidad parental. En ese caso la ley prevé también que la pueda perder la madre, pero no tiene que haber violencia de género. Es decir, exacto. Si hubo violencia de género y la mujer se defendió, en ese caso no se le quita la responsabilidad parental. Tiene que haber una cuestión de legítima defensa de por medio. Claro, claro. Pero si no, sí. Si la mujer no fue víctima de violencia de género y asesina a su marido, sí se le quita la responsabilidad parental también a la mujer. En el caso de los centros del Centro de Asistencia Judicial, que cabe destacar, hay 5 en la provincia y hay 1 aquí en la ciudad de Santa Fe. ¿Se reciben de este tipo de casos cuestionamientos, más información, asesoramiento? ¿Cómo es el manejo de este tema concretamente en este organismo? Sí, la verdad que es el único organismo que existe en el país. Ahora, bueno, con esta ley que se aprobó, que le quita responsabilidad parental, también se aprobaron otras leyes que no tuvieron visibilidad, que tuvieron media sanción. En eso la ley Brisa, por ejemplo, que prevé una reparación económica para los niños, niñas y adolescentes que se quedan sin madre, viste que quedan siempre a cargo de otro familiar. Sí. Entonces, bueno, una reparación económica prevé esa ley que tuvo media sanción también. También se prevé la creación de muchos centros, de centros de asistencia como que está en Santa Fe, en las otras provincias. Es decir, va a haber un defensor también por cada provincia que se dedique específicamente a esta materia. En Santa Fe ya por suerte lo tenemos, así que tenemos que estar orgullosos los santafesinos que desde el 2009 que está el Centro de Asistencia Judicial, nosotros defendemos a víctimas de delitos que no tengan dinero para contratar un abogado particular, pero bueno, también se entiende, se toma el concepto de víctima en sentido amplio. Es decir, hay excepciones a esto, no es solamente que no tenga la posibilidad de contratar a un abogado, sino que también es más amplio la admisión de los casos. Y también lo bueno es que intervenimos en el proceso penal. Es decir, no solamente asesoramos y patrocinamos a la víctima, sino que también la representamos, es decir, nos constituimos como parte querellante en el proceso. Hemos tenido la posibilidad de participar en varios. Uno fue el crimen de Griselda Correa, que ahí se logró condenar al imputado a cadena perpetua. Ese fue el primer femicidio que, ganó de parte del Estado. Federico, ¿hay forma de que un femicida o un acosador, abusador, recupere esta responsabilidad parental? Y sí, la ley prevé que va a durar durante el tiempo de la condena. Que eso también me parece, por eso que la ley parece que si bien ingresó en el 2015, no tuvo el debate que para mí tendría que haber tenido. Muchas cosas me parece que salió más a las apuradas por una cuestión de responder a la demanda de todo el movimiento de las mujeres y esto de lo que vimos ahora el 3 de junio, que se celebró el día de Ni Una Menos. Así que me parece que por ahí fue medio apurado y va a generar problemas porque, sobre todo en los casos de lesiones gravísimas, se prevé una pena baja. O sea, se va a ver privado de la responsabilidad parental por muy poco tiempo.
Es decir sobre todo también en los abusos sexuales. Claro. Claro. Es decir, que el acusado cumple su condena, sale y ya cuenta nuevamente con la responsabilidad parental, pese a la reincidencia que bien se sabe que tienen este tipo de personas que llevan adelante estos hechos. Hay material que yo no pude acceder porque todavía no fue publicada la ley, y encima, bueno, la página del Senado no funcionó durante todo el fin de semana. Pero bueno, capaz que la ley va a ser reglamentada, como toda ley tiene que ser reglamentada, y capaz que ahí se establece bien cómo va a suceder, pero en principio sí, recuperaría cuando cumple la condena, recuperaría la responsabilidad parental. Siguiendo con el tema de cómo funciona el centro de atención judicial, ¿cómo es el proceso? La persona va, se presenta, dice, bueno, necesito un abogado, y luego después, ¿cuál es el cronograma de actividades? ¿Cómo continúa el proceso? Sí, generalmente es derivada por el Ministerio Público de la Acusación, es decir, por los fiscales, o por las dependencias policiales, o por los centros territoriales de denuncia, que también creó la provincia, que hay 2 en la ciudad de Santa Fe. Generalmente son derivados por alguien, ¿viste? Porque, bueno, hemos tenido mucha visibilidad por haber participado en una gran cantidad de casos. Entonces, bueno, la gente ya nos conoce, podemos decir. Y sí, llega, se hace una entrevista donde participa un trabajador social y un psicólogo. Es decir, contamos con un equipo interdisciplinario para asistir y acompañar a la víctima durante el proceso penal. Y bueno, una vez de eso nos tiene que, si somos querellantes, nos tiene que certificar un poder, y ahí ya nosotros representaríamos a la víctima en el proceso penal. Es decir, queda desligada del proceso penal. Federico, ¿es alarmante el número de mujeres que usualmente asiste al Centro de Asistencia Judicial en casos de violencia de género? ¿Les llama la atención? ¿Son cifras que realmente generan noticia aquí en la ciudad y en la provincia? Alarmante no, pero sabemos que hay más casos, pero evidentemente no todos llegan al Centro de Asistencia Judicial, pero no son alarmantes los que tenemos nosotros, no. Perfecto. Al principio de este año, en realidad del mes de mayo, el mes que acaba de culminar, dimos para atender este primer caso de travesticidio, en el cual también el Centro de Asistencia Judicial va a actuar como querellante. ¿Cómo avanza este caso? ¿Se te refería al de Vanessa Zavala? Sí. Sí. Bueno, ese caso, la verdad que yo lo dije de un primer momento, que es un caso de violencia institucional judicial, porque una mala administración de justicia generó que a más de 4 años del hecho todavía no se haya fijado fecha para juicio. También tengo que aclarar que mi intervención, yo intervení, a mí me precedieron varios profesionales antes que renunciaron a la causa, así que bueno, yo ingresé ya cuando se dictó la apertura de la causa a prueba, es decir, en el momento que tenía que arrancar el juicio. Cuando yo me presento, los jueces empiezan a cuestionar a la figura del querellante, diciendo que cuando muere el padre de la víctima, que era José Zavala, cuando se quiso continuar esa querella, estuvo viciada de nulidad, decían los jueces. Declaran la nulidad de oficio, lo que generó que nosotros tengamos que interponer 2 recursos de revocatoria con apelaciones de subsidio, que tengamos que interponer 2 prontos despachos y de recusar a los jueces. Por suerte nos han aceptado como querellantes, hace muy poco tiempo, no recuerdo la fecha exacta, y bueno, ahora queda resolver el tema de la recusación de los jueces, que todavía no se le dio trámite a esa petición nuestra. Federico, como para ir cerrando, aquellas mujeres que sufren violencia de género habitualmente, que son acusadas e incluso abusadas, ¿cómo pueden hacer para recibir la ayuda del Centro de Asistencia Judicial? Acercándose nomás, cualquier persona que se acerque va a ser recibida y atendida por el personal que trabaja ahí en la sede, que queda en Salta 2483 de esta ciudad. También es bueno que sepan que hay 5 CAJ en toda la provincia, 1 por cada nodo. Así que bueno, eso para que estén al tanto de los que viven más cerca de otros lugares, pueden ir a otro de los centros de asistencia judicial. Un organismo que, antes que nada, no solamente está compuesto por abogados, eso también es importante destacarlo, ¿no? ¿Qué otro tipo de profesionales lo integran? Sí, trabajadores sociales y psicólogos. Así que, para dar una asistencia completa a la víctima. Sí. Multidisciplinaria, totalmente. Multidisciplinaria. Perfecto. Bárbaro. Federico, te agradecemos la presencia, por supuesto, tu mirada y perspectiva sobre esta situación. Y bueno, te esperamos en otro solamente momento. si puedo decir una cosa que me olvidé de decir, que bueno, que el Código Penal, si ustedes ven, lo único que está grabado por la violencia de género es el homicidio, no así los delitos de lesiones, ni de amenazas, ni el abuso sexual. Es decir, el Código nuestro penal no tiene una perspectiva de género. Recién en el año 2012 se incorporan los agravantes del homicidio, que son, bueno, el homicidio por vínculo, cuando media violencia de género y por odio a la identidad de género.
Es decir, que tenemos que también modificar el Código Penal de la Nación. Perfecto. Solamente eso.